El documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad del código se aplica dentro de lo establecido tanto en la Ley de Ordenación de la Edificación como en el Código Técnico de la Edificación como en el propio documento básico a todas las edificaciones de carácter permanente, públicas o privadas, sean del uso que sean, que incluyen, como en el caso del DBSI, todas las obras de edificación, de nueva construcción, con la excepción que se hace en la LOE de aquellas edificaciones de escasa entidad constructiva, todas las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación y todos los cambios de uso característico en edificios existentes. En el propio documento básico se establece que la protección frente a otros riesgos específicos se consigue mediante el cumplimiento de sus reglamentos propios, como puede ser el caso de las instalaciones, el reglamento de baja tensión o el reglamento del RITE, como puede ser el caso de las actividades laborales, con las propias reales decretos y reglamentación sobre seguridad y salud laboral, etcétera, etcétera. Y como en el DBSI también se establece que el ámbito de aplicación es las obras de edificación, incluidos todos los elementos de urbanización adscritos a la misma. En el apartado de la parte general del DBSU, que habla de criterios de aplicación, se contemplan cuándo se pueden aplicar soluciones diferentes, como es el caso de uso de rampas, salvaescaleras, plataformas, etcétera, etcétera. Se habla de las normas europeas de aplicación, de cómo se cumplen los procedimientos del documento básico de seguridad y de accesibilidad, y también se establece o se especifica que tanto en el anejo A de terminología del propio documento básico como en el anejo 3 de la parte 1 del código técnico, todos los términos que se incluyan en cursiva es que tienen su propia explicación y definición en los citados anejos. El documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad incluye 9 exigencias básicas. La primera de ellas sería la seguridad frente al riesgo de caídas. La segunda, la seguridad frente al riesgo de que se produzcan por parte de los usuarios del edificio impacto con elementos fijos o practicables no visibles o no suficientemente perceptibles o de que se queden atrapados por el uso de ellos. La tercera, seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, es decir, que la gente no se pueda quedar, los usuarios no se puedan quedar apresados dentro de recintos. La cuarta, frente al riesgo causado por una deficiente iluminación, tanto en el caso del alumbrado normal como en el caso del alumbrado de emergencia. La quinta, seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, que esta es aplicable a zonas al aire libre, auditorios, etcétera, etcétera. La sexta, seguridad frente al riesgo de ahogamiento, tanto en pozos como en piscinas. La séptima, seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, en aparcamientos situados dentro de edificios. La octava, la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Y la novena y última, las condiciones de accesibilidad que se deben cumplir en las edificaciones. En cuanto a nuestro ejemplo se refiere, para justificar el cumplimiento del DBSUA, comenzaremos, como en el caso de la justificación del DBSI, identificando el edificio, la titularidad y el establecimiento. Ya recordemos que era un centro dedicado a la investigación de nuevos materiales que se iba a realizar sobre un edificio destinado a docencia infantil. Por tanto, se debían realizar en el mismo obras de reforma para adecuarlo a la nueva actividad. Y además la actividad era ejercida bajo la titularidad de un único titular, con lo que se trataba de un edificio establecimiento, hasta ahí igual que en el DBSI. La normativa básica de aplicación, pues al tratarse de la realización de obras de reforma con cambio de actividad, como acabamos de ver, le sería de aplicación el documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad, con las correspondientes correcciones de errores y erratas, etcétera, etcétera. Recordar que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, se consideran comprendidas en la edificación y, por tanto, dentro del ámbito de aplicación, las instalaciones fijas y el equipamiento propio y los elementos de urbanización, y hacer una anotación respecto a que hay 3 apartados del DBSUA que no van a ser de aplicación. El número 5, que es la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. Esto no es un auditorio, ni un polideportivo al aire libre, ni se prevén situaciones de alta ocupación. El 6, que sería la seguridad frente al riesgo de ahogamiento. En el edificio no se proyectan pozos ni piscinas, luego no es de aplicación. Y el 7, que sería la seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento,
que como no tenemos un aparcamiento dentro del edificio tampoco sería de aplicación. Por tanto, nos limitaríamos a justificar el cumplimiento de los apartados 1 al 4, el 8 y el 9. Es necesario también identificar los usos tal y como hacíamos en el documento básico de seguridad en caso de incendio, los diferentes usos según el programa del edificio y los usos según el documento básico de seguridad y de utilización y accesibilidad que también los tenemos en el anejo de terminología. Están los usos públicos de ocurrencia, uso público, uso residencial público, todos esos están en el documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad y por tanto aquí hacemos una correspondencia según el programa del edificio y según el DBSUA. Seguimos como con la justificación del DBSI, con un uso principal que es el administrativo, que se complementa con los usos docente y pública de concurrencia que tienen carácter complementario y luego una serie de usos subsidiarios, vestuarios, talleres, etcétera, etcétera. Y como novedad con respecto al DBSI, sí que es necesario incluir dentro del DBSU unos tipos de uso que nos van a hacer luego aplicar unas condiciones otras respecto al DBSU, que son el uso general o restringido y el uso público o privado. Las definiciones de estos usos las tenemos en el DBSUA. Por ejemplo, se define como uso general por exclusión todas aquellas zonas que no sean de uso restringido, siendo las zonas de uso restringido todas aquellas que están limitadas a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales. Hay una exclusión respecto a las viviendas, etcétera, etcétera. Por tanto, en todas aquellas zonas de nuestro edificio en la cual solo se prevea la presencia de usuarios habituales del mismo y en un número máximo de 10, serían zonas de uso restringido y las que no serían zonas de uso general. Y también se hace en el DBSU se hace una diferenciación entre lo que es uso público y uso privado. Uso público son todas las zonas del edificio que son susceptibles de ser utilizadas por el público en general y personas no familiarizadas por el edificio. Y da una serie de ejemplos, ¿no? En uso administrativo, espacio de atención al público, en uso docente las aulas, etcétera, etcétera. Y uso privado es las zonas que no sean de uso público y que también da una serie de ejemplos. Por ejemplo, en uso administrativo, pues los propios despachos específicos de gente que vaya a estar trabajando allí, eso no es uso público. Y eso lo identificamos también en nuestra memoria de justificación del DBSUA, tomando el cuadro del programa y el cuadro de dependencias que teníamos en nuestro edificio, pues vamos identificando si cada una de ellas pues es de uso general o restringido, si es de uso público o privado, con el objeto de luego aplicarle unas condiciones otras. Por ejemplo, el hall de entrada es evidente que es un uso general, porque ahí va a haber gente que no es usuaria del edificio, y público. Y eso lo iremos haciendo con cada uno de las dependencias o de los recintos del edificio.